Atención. Este es el cambio de locación, el cambio de wifi, es lo que hay. Nunca más apropiado el caída libre. Sebastián, de nuevo por ahí, a ver si te conecto. Hola, bueno, acá vamos de nuevo. Cuarto y último intento, ¿será? Esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que así sea. La puerta, la vencida, no, la tercera la vencida. Acércate al micrófono, por favor, Gabriel Castro. Ahí estoy bien. ¿No me escuchas bien ahí? Yo te tengo al lado, te tendría que escuchar la gente, sería la idea. Preguntarle a la gente si no me escucha. Bueno, un día de estos. Está por ahí del otro lado Sherman. Hola, sí, aquí Sherman, del otro lado, detrás de la cuarta pared, aquí Sherman. Todo es culpa tuya, Sherman, No, todo es culpa tuya. No, yo estoy haciendo todo, te juro que estoy haciendo todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance. No tengo dudas, estos son fallos técnicos que parten desde acá. Bueno, bienvenidos a los improvisados, más que nunca improvisados, cabezas huecas. Esto es improvisar que somos algo que está entre el sol y la tierra. Improvisamos. Sebastián. Sí. ¿Estás por ahí? Claro que sí, estoy. Bueno, muy bien. De hecho, nada. De hecho, Sherman hace un ratito me estaba contando un poco
acerca de estas cuestiones de cuestiones técnicas que pueden suceder, y él las llevaba al ámbito del teatro y me contaba un par de cosas. No sé si quieren que empecemos por ahí, estaría muy bueno. Claro que Esto sí. de la improvisación. Sí, por ejemplo, le comentaba a Sebas que en todos los espectáculos teatrales, digamos, siempre surgen inconvenientes técnicos. Hay algunos que se pueden anticipar y otros no, pero lo que se suele tener son diferentes planes, ¿no? El plan A, el plan B y el plan C. Lo que no quita que uno siempre está abierto a cualquier situación, ¿no? Pero esta cosa de improvisación o estructura, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser una cosa o la otra? ¿Por qué no encontrar el punto de equilibrio entre una estructura o un sostén que me permita ser flexible y adaptarme, o no, o digamos, cerrarme a una única posibilidad o una única opción, y que si esa falla es una frustración? Entonces, lo que se suele hacer generalmente es sostener diferentes opciones o recursos, y también obviamente la repetición es lo que también te ayuda a poder definir cuáles son esos recursos, ¿no? La repetición y el hartazgo, ¿no? Porque llega un momento que uno también te frustra y te enoja, ¿no? Por ejemplo, un actor sobre el escenario, cuando hay problemas técnicos, es muy difícil que no se enoje la persona, ¿no? La persona, porque de hecho ha pasado que hay gente que ha dicho textos a oscura. Es decir, en un momento en donde tiene que estar supuestamente iluminado, por lo menos todo el escenario, ni siquiera te digo particularmente él, pero de repente que te quedes a oscuras justo en tu lugar, justo en donde vos estás diciendo el parlamento, que es tu momento, ¿no? Yo te digo cómo lo vive el actor. Eso genera también mucho enojo, y ese enojo te saca del personaje, de alguna manera, ¿no? Y te vuelve a la persona. Y eso hace que se pierda un poco, digamos, la dinámica de lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, no sé, tiré esto porque se me vino en función de lo técnico, ¿no? Tremendo, porque a mí me pasa obviamente porque claro que no me dura mucho, ¿no? Me dura en el momento, mientras está el inconveniente técnico, digamos. Pero una vez que se subsanó, ya está. Es como que no me quedé ahí. Ahora, mientras está ocurriendo, es algo que me molesta. Sin embargo, creo que más que ocurra el inconveniente, en mi caso, y en esto puntual de la radio acá, es el hecho de no poder detectar dónde está el punto, ¿no? ¿Dónde está la cuestión, digamos, el inconveniente o Sí. el problema? Porque hay tantos cables y no estoy muy segura que sea un tema de la conectividad, porque, por ejemplo, yo los escuchaba perfecto. Entonces, si no hubiera una conectividad, en realidad no podría escucharlos. Me parece que tiene que ver con un desconocimiento. Ese es mi mayor enfado, el no tener claro dónde está el punto que está haciendo o la interferencia o el desperfecto técnico, en este caso puntual, ¿no? Más allá de que, o sea, no tengo ningún inconveniente en que hubo 3 subidas de link al aire, y bueno, y la gente va a entrar y no lo va a encontrar, y bueno, esas cosas no me queman mucho. Pero la otra parte sí, es más obsesivo compulsivo capaz lo mío. Pero Creo que dijiste una palabra clave, que es desconocimiento. sí. Por lo menos de lo que me dijiste fue lo que más me impactó, porque me parece que también la improvisación es adentrarte en el universo del desconocimiento, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía, ¿no?, cuando surgió el tema de que, bueno, charlar sobre la improvisación, si la improvisación, digamos, no es un estado de disponibilidad, ¿viste? Se me venía eso. Es un estado de disponibilidad. Y como de alguna manera yo estoy trabajando en teatro para desdoblados, estoy trabajando la improvisación como un plano 5. Como un plano 5, es decir, está más allá del bien y el mal. Está más allá, digamos, de valorar o de juzgar o del resultado. La improvisación como un estado de disponibilidad
para todas las posibilidades. Y bueno, y es eso, es transitar por un territorio desconocido, la improvisación. A diferencia del guión, ¿no? Que el guión te plantea ya, digamos, justamente una estructura, pero sin embargo en teatro, por ejemplo, se habla de que cada función es diferente para el espectador. ¿Cómo? ¿Podrías hacer una pequeña clasificación? ¿Qué sería improvisación y contra qué se podría comparar? ¿Qué sería el término correcto? Y yo lo trabajaría con guión. Guión. A nivel teatral, digamos, sería el guión y la improvisación. El guión, de alguna manera, es vos no sos, si vos representás un guión, vos no sos el autor. No sos el autor, que esa es otra cosa muy importante. En la improvisación no podés no ser el autor. No podés. Entonces, en el guión, sí, obviamente, vos vas a decir al pie de la letra el texto que escribió otra persona. O lo podés haber escrito vos también, pero generalmente el actor trabaja, digamos, es un representante, por así decirlo, del autor. Es un representante del autor. Entonces, claro, si lo vemos como el autor, como el plano 3, la neurología, primero que sabemos que no es amiga del vacío. Entonces siempre tiene que tener un guión. Siempre tiene que tener un guión. Vos entonces estás poniendo a la improvisación, pusimos como tema de encuentro esa palabra, ¿no? Y yo, por más que pienso, no me doy cuenta en lo que es cine o teatro haber visto algo improvisado nunca en mi vida, pero a lo mejor sí y no me doy cuenta. ¿Vos me podrías tirar algo conocido que pueda identificar como una obra de improvisación? Bueno, actualmente hay muchas obras que incluso se llaman match de improvisación, que es una especie de juegos de improvisación en donde es una competencia puntualmente, en donde la gente, el espectador va a ver cómo otra gente improvisa en función, por ejemplo, de se saca un papelito con un tema. Listo, este es el tema. Hay que trabajar sobre esto. De hecho, hoy en el taller hicimos muchísima de lo que es improvisación y en realidad trabajamos el clown. Pero la improvisación, la propuesta era que yo los recibía en un lugar, ellos no iban a saber exactamente el por qué iban ahí hasta que nos encontremos, por ejemplo. Entonces vos no lo que te propone, digamos, es no poner la cabeza. No poner la cabeza, porque vos te podés plantear las 10.000 opciones, pero llegás ahí y la historia te la plantea el otro, es decir, se te va cambiando. Lo que tiene actualmente la improvisación es que se volvió incluso un espectáculo, verla. Se volvió un espectáculo, es decir, tomó como una presencia tan importante como una obra de teatro, que la obra de teatro es el guión justamente. La improvisación por un lado y el guión por el otro. Lo que yo hablaba con Sí. No, que lo que hablaba con Seba es esto, lo lindo y lo rico que al lugar a donde se llega cuando podés mechar las dos, ¿no? El tener una estructura, porque en definitiva, como decíamos, somos diseños y todo es una estructura, incluso la misma improvisación vista en retro ya pasa a ser un guión. La misma improvisación vista en retro ya es un guión. Entonces la improvisación es un estado anterior a cualquier diseño. Ahora. Claro, Germán, porque, o sea, todo guión surge de una improvisación previa. Exacto, no hay un solo guión que no haya previamente haber sido un ensayo, por ejemplo. Es una improvisación asumida. Exacto, es más, yo cuando me pongo, digamos, con la hoja, enfrente de la hoja en blanco a escribir un guión, comienzo a improvisar. Claro. No comenzás a guionar. ¿O sí? O se guiona cuando se tiene un texto de pronto, una novela, y hay que armar el guión para la película. Comenzás a escribir y de toda esa ensalada se define un guión. Porque en definitiva la mayoría de las hojas se tiran.
de cuando uno está escribiendo un guión. Claro. Es muy difícil, salvo momentos de inspiración o momentos de cosas que hayan surgido así de una bajada instantánea en donde ni una coma se toca, que son los menos, y que no digo que no existan, pero la mayoría de las obras de teatro, la mayoría de las cosas, muchas cosas artísticas, más que nada que tienen que ver con guiones, la mayoría no se tira, se escribe, se reescribe, se recontraescribe, incluso después se hace pasar por los actores y después se termina escribiendo en función de cómo lo procesó y cómo lo atravesó ese texto al actor, y incluso por ahí el actor encontró una manera diferente de decir algo y el autor termina modificando tal vez eso para que quede el guión definitivo. Pero por eso a mí me parece muy interesante esto de que la improvisación es como un movimiento anterior al guión, y por eso me gusta hablar del plano 5, porque digamos está conectado, es lo que te conecta con todas las posibilidades, la improvisación, porque tenés todas las posibilidades incluso de jugar con el tiempo lineal y el tiempo no lineal, te permite digamos colocarte en el eje Y. En cambio el guión ya de alguna manera te plantea un camino, después si vos dentro de ese camino y sí vas a tener flexibilidad. Si tenés activo, digamos, el observador vacío, digamos, el eje Y, si lo tenés activo. Si no, ¿qué te va a pasar? Te vas a olvidar el texto y te vas a frustrar. ¿Cuál es el gran temor de un actor? Seguramente lo han escuchado, olvidarse la letra. Olvidarse la letra o quedar en blanco, como dicen, o ¿no? Que se vea un vacío. Y ahí es donde el recurso que lo rescata de esa instancia es la improvisación, o la capacidad de improvisar sobre la temática, porque indudablemente por más que se olvide la letra va a estar inmerso en un contexto, en una obra, en una determinada temática, y bueno, cómo sale de ahí, ¿no? Claro, y la capacidad de adaptarse a lo que está sucediendo, de adaptarse. ¿Viste? Ahora, te hago una pregunta. ¿Has visto la serie Westworld? No, me la han recomendado ya ¿No la has pero visto? la verdad que no. Bueno, Sebas que sí la vio, está planteado este tema, ¿no? Porque en un momento cuando hay muchas escenas así, pero donde uno de los anfitriones, digamos que son los como androides con inteligencia artificial, despierta. Bueno, Gaby también la vio. Y empieza a decir que ella va a salir de no sé dónde, y Maeve, ¿no? Y le muestran en la tablet cómo estaba guionado también eso. O sea, su improvisación está parametrizada, digamos. O sea, no es tal improvisación. Está dentro del guión. Pero vista del futuro, ¿entendés? Que vista del futuro está todo escrito. Claro, visto del futuro además, está todo escrito, pero el punto de creerme que la improvisación está fuera de guión. O sea, hasta en donde nuestro consciente nos permite tomar determinadas actitudes o párrafos que puedo decir como menos guionado. Pero también es no solamente de perspectiva de futuro, obviamente, sino en el momento en que está contemplado como una posibilidad dentro del contexto y la realidad. ¿Qué tanta improvisación tiene? Porque ahí tendría que entrarse a describir un poquito de qué se trata la improvisación en sí, ¿no? Sí. ¿Qué es improvisar? Para distinguir, ¿no? Sí, no, yo creo eso. Creo que improvisar tiene que ver con adaptarse al momento que uno está transitando y tener la capacidad. Por ejemplo, hay otra palabra que es muy importante en la improvisación, que es la escucha. La escucha, escuchar, la observación. Por ejemplo, una de las grandes recomendaciones que se le hace a un actor, por ejemplo, que está haciendo un monólogo hacia el público, o que está trabajando con el público en sí, es que cuando se olvida la letra, que mira los ojos al público. Fíjate eso, ¿no? Como decís, uno es lo último que me hubiera imaginado. En realidad es justamente la gente a la cual le estoy diciendo algo, y al mirar a los ojos, es decir, al conectarse, aparece el texto, que el texto estaba siempre, porque el texto no era que no lo sabía. El texto de alguna manera lo que pasó es que se desconectó. Fue un error no forzado, digamos, en tenis, ¿no? Un error no forzado.
que es desconexión. Por eso es estar conectado con el momento presente, estar improvisando. Estar conectado con el momento presente. Y bueno, si estás sobre una estructura, y claro, porque ya sabemos que todo lo que existe, digamos, es un diseño. El plano 1, el tiempo lineal. Pero la improvisación tiene que ver con no tener, digamos, la necesidad de tener a vista lo que viene. Por eso hablaba del desconocimiento, digamos, integrar el desconocimiento. Me parece que eso es improvisar, es integrar lo que no conozco como parte del aquí y ahora. Integrar lo que no conozco como parte de este momento presente. No sé, se me viene ese resumen, porque técnicamente podemos hablar de miles de maneras, pero me parece que cuando uno está conectado con lo que está sucediendo, ahí aparece lo que desapareció. Sea el texto, sea... Si no hay conocimiento de texto, obviamente, no. Si no hay conocimiento técnico, no aparece. Pero si está el conocimiento y lo que hubo es una desconexión, bueno, volvé al momento presente. ¿Cómo volvés al momento presente? Es rompiendo el guión y asumiendo que lo estás haciendo añicos, porque en definitiva hay algo voluntario también, me parece. Es como una decisión la improvisación también. Por eso hablo como que es un estado de disponibilidad. Y si hay un estado de disponibilidad, creo que antes hay una previa, y creo que esa previa tiene que ver con una decisión. Me parece que es algo que uno tiene que decir, estar abierto, disponible, y con todos los sentidos alerta, y eso es estar, digamos, conectado con el momento presente, y ahí está la respuesta. Ahí va a estar la respuesta de lo que sea arriba de un escenario, un texto, sea algo técnico, sea algo que te sucede con tu hijo. Estás improvisando porque la respuesta vos no la tenías. Lo que, digamos, el camino a donde incluso la misma situación que se te presenta es algo que no estaba en los planes. Entonces, improvisar creo que tiene que ver con eso, con estar lo más conectado que uno pueda con el momento presente, con lo que ocurre, teniendo en cuenta de que a mí me gusta trabajar con los planos. Yo, la verdad que el hecho de la plantilla a mí me sirvió un montón para poder diferenciar plano por plano y tratar de ver a dónde está también la distorsión, ¿no? Si está el autor renegando y con su lógica de supervivencia, tratando de que el protagonista siga vivo en la historia y que la serie sea eternamente porque funciona y le da de comer, o no, o habilito esa posibilidad de que, bueno, el autor, bueno, ahora me habilito a otra cosa que no es tu guión, que viene de arriba, que viene de la improvisación, del plano 5, no del 3. Pero bueno, qué sé yo, no sé, me empiezo a ir por los planos, ¿viste? Yo a mí lo que es muy vivencial todo. Sí. A ver, a mí lo que me venía es que la confusión respecto del improvisar viene como dada de esto de partir desde la nada. Y me parece que nunca se parte desde la nada completamente cuando hablamos de nosotros a nivel lineal, ¿sí? A nivel vida, a nivel experiencia, a nivel lo que sea. Claro. Entonces, creo que la confusión respecto del improvisar viene desde ese lugar, desde que creemos que es partir desde la nada. Nunca estamos partiendo desde la nada en este sentido lineal. ¿Por qué digo esto? Porque siempre la improvisación va a dejar a la vista, para mí, los recursos que vos tenés para abordar el instante presente, ¿sí? O sea, es como que con los recursos que tenés vas a abordar algo en el presente cuyo resultado desconoces. O sea, es incierto el resultado, ¿sí? Entonces,
a mí me venía esto de que el improvisar se nos confunde ahí como esto de partir desde la nada. No es para mí tal desde la concepción lineal. O sea, en definitiva vamos a estar jugando con los recursos que tenemos, ¿sí? Y siempre vamos a ver que esos recursos forman parte de otros guiones también, ¿sí? No pude en un momento de tu relato, Sherman, no pude dejar de irme. Mirá a dónde se me fue la cabeza, pero se me fue la cabeza al transgeneracional y se me fue la cabeza al árbol genealógico. Bueno. Y a esta cuestión, no sé por qué, pero cuando él iba hablando, digo, y estos recursos que heredamos, que por ejemplo desde la biodecodificación se habla del doble, porque hay ciertos lenguajes que por ahí se pueden vincular al teatro, ¿no? O sea, el tema del doble, ¿no? Y cómo, si yo lo tomo como a eso que viene de atrás como una restricción o como un recurso, ¿no? En vez de tomar el pasado, ¿no? Como algo que me limita, claro, como una carga, lo puedo tomar, ¿no? Como un recurso para improvisar en este momento presente. No sé, se me fue la cabeza ahí en tu relato, pero está interesante. Sí, me gusta. Otro tema me parece muy importante es que toda la gente, por ejemplo, cuando en los talleres comienza a hacer una improvisación, no se reconoce. No se reconoce porque lo que surge no se imaginó jamás que tenía el recurso, hablando de recursos, ¿no? Nunca se imaginó con ese recurso. Es como que se redescubre al verse teniendo un montón de recursos que supuestamente no tenía, ¿no? Por ejemplo, capacidad de respuesta, o por ejemplo, encarnar diferentes personajes que son bastante opuestos, o que le generan carga, o temáticas medias, no sé, temáticas que jamás abordaría si no fuera porque la improvisación lo fue llevando hacia ahí. Entonces el tema de los recursos, en realidad, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque, como tú dices, pueden estar, digamos, incluso en el pasado, o también pueden estar en el futuro. Si te conectás, si te conectás, ¿no? Si te conectás con ese observador, por eso lo estoy llevando al quinto plano. Obviamente todo esto es una exploración, ¿no? Todo esto es una exploración, claro. Y teatro para desdoblado lo estamos haciendo entre todos los que estamos yendo, y en función de lo que va surgiendo va armándose, pero esta manera de abordarlo, por ejemplo, está generando, ¿por qué? Porque vos previamente lo podés, la neurología necesita ver en cierta forma y poder tener cierta estructura, pero por el otro lado permeabilizás tu diseño para que de alguna manera filtre esa lógica de la improvisación, que de alguna manera vos asumís que está más allá de tu identidad, ¿no? Porque según cómo está planteado la plantilla, que viene de todas las posibilidades del campo cuántico, ¿no? Entonces es eso, es estar disponible para liberar, y si estás disponible, la información viene del futuro, viene del pasado, viene de donde sea. Sí. Claro, ahí podíamos entrar a este punto, ¿no? Vuelve para mí una y otra vez con todos los programas, que es definir cuestiones, puntos de partida, de donde cada uno lo dice o lo ve, ¿no? Porque esto de que venga del pasado, que venga del futuro, el pasado no existe, el futuro tampoco. Entonces es que el recurso es en el presente. Después que yo lo asocie a que viene de, es como, esa es la parte donde nosotros le damos la explicación. Pero el recurso, claro, es instante presente, o sea, claro, si lo usó mi abuelita o lo usaron o lo van a usar mis hijos, es indistinto, o sea, claro, como recurso, claro, algo genérico, ¿no? Un recurso. Sí, que incluso ni siquiera es mío,
el recurso. Exactamente, no es personal. No es personal. Claro, no es personal, es el recurso. Si fuera el tuyo, serías el autor del recurso. Claro, y el portador de la patente del recurso. Cobrarías. Obviamente, con todos los derechos. Claro. Con todos los derechos. Y justamente, es un acceso. Los derechos son. Claro, y derechos de por vida, obviamente. Ahora, entrando en el tema de improvisación para la resolución de conflictos, por ejemplo, que a mí se me ocurre que ahí puede haber algo, yo y mi manía de enlazar, Seba, perdón. Seba trabaja con mediación, está abriéndose ese campo ya desde algún tiempo a esta parte. Bueno, los que vienen escuchando Cabeza Hueca lo saben, Sebastián es abogado y su tesis fue sobre mediación y es su zona, ¿no? de estudio, digamos, vos corregime, Sebas. Y esto de la improvisación en el campo de Sherman, que bueno, que él es actor, ha sido productor, director, guionista, volantero, todas las funciones que tienen que ver con el despliegue de una obra en la realidad, una obra de teatro, ¿no? Y bueno, en esa instancia de la vida común donde se encuentran mi personaje, el de Nair, en este caso, el conflicto que tengo en la realidad, que puede ser con un otro o con una circunstancia que se me presenta, y esta herramienta de la improvisación y de salirme del guión en el que estoy como justamente un recurso. ¿Para qué? No para buscar una solución puntual, porque si no, no estaría habilitándome el recurso de la improvisación, sino el recurso de la improvisación como un medio para desestructurar el guión, para desestructurar las respuestas que traigo, prefijadas, predeterminadas. La improvisación como un ejercicio, la improvisación como una herramienta, como un recurso. ¿No hay ahí una zona común de interacción o es una fantasía de mi cabeza, chicos? No, sí la hay. De hecho hay una escuela de mediación. En mediación hay 3 escuelas básicas de desarrollo. Está el estilo de mediación a la Harvard, diríamos. Más negociación. Típico. Claro, es negociación. Después hay, claro, se aplica el ganar-ganar, esto de negociar en base a los intereses y no en base a las posiciones. Después hay otra escuela de mediación que es transformativa, ya tiene que ver con el empoderamiento, el reconocimiento del otro. Y hay otra escuela que es la que más se asemeja a esto que recién traía Sherman y hacías la pregunta a vos, Nair, con esto de la improvisación, y que es el modelo circular narrativo de Sarah Cobb, que es una estudiosa norteamericana que funda esta escuela de mediación, que es la circular narrativa. Y en ese modelo de mediar, básicamente lo que se hace es que las partes relaten los hechos como cada una lo vieron, como un personaje, ¿no? Está ahí, cómo vio, cómo lo vivió, cómo se sintió, qué le pasó, y toda esta historia. Y después lo que hace es como un juego de roles, ¿no? Ponerse en el lugar del otro e intentar como protagonizar, improvisar cómo lo hubiera vivido el otro estando en la otra posición, ¿sí? Pero improvisar como la posición del otro, ¿sí? Ese juego se le llama también se le llama desestabilización de las narrativas. O sea, lo que busca a través de la mediación en el modelo circular narrativo de Sarah Cobb, lo que se busca es desestabilizar las narrativas de las partes, con preguntas, poniéndolos en cuestión, ¿viste? O sea, es como, sería meterles el dedo en el... ¿Cómo es?
y hacerse parar, ¿no? En otra posición que es distinta a la propia, a la que estoy parado, ¿no? Con la que estoy identificado. Identificado. Al personaje, esa sería la palabra. incluso sería el personaje con el que nos hemos identificado también. Claro. Exacto. Porque si es el del vecino y voy a defender porque soy el vecino y mi vecino no me va a ganar con esta, en esta no me va a ganar. Y ahí me meto, por ahí soy otro tipo totalmente diferente, en otro tipo de conflicto con otra persona, pero me morfó digamos, el personaje del vecino que me tiene harto y que a esta no se la perdono, y llevo el personaje, lo llevo hasta las últimas consecuencias. El personaje. Claro. Total, pero está muy bueno esto de que fíjate cómo también se entrecruzan estos aportes y en realidad de esa desestabilización después se busca, por ejemplo, a través de ese modelo de mediación, construir una nueva narrativa, que no es la inicial, ¿sí? O que puede ser o no igual al inicial, pero siempre algún cambio se produce. Se asume un nuevo guión. Claro. Se construye entre los actores un nuevo guión, podría ser, ponele. Estoy tirando verdura, ¿eh? Lo que deja... Exacto, y lo que deja en evidencia realmente, o sea, esta escuela de mediación es justamente eso, es cuando nos identificamos con un personaje, el guión, el relato, que parece que siempre le contamos, cuando a una persona le sucedió algo, como que lo contamos de la misma manera. Cuando sucede eso, se construyen objetos, por ejemplo. Es muy distinto a lo que se hace en el sistema adversarial, en el proceso judicial puro y duro, normal, del proceso de cualquier país. O sea, cuando se cristalizan las narrativas en una demanda y se construye un objeto. El objeto de la demanda es la narrativa cristalizada, el guión cristalizado de una parte. Además, en el sistema judicial, bueno, en el argentino y el uruguayo también, que no hay juicios orales, tienen todo esto, ¿no? De lo por escrito. Y una vez que lo pusiste ahí, está ahí escrito, ¿no? Claro. Pero nos estamos elevando mucho. Yo quería llevarlo más a la vida de Doña Rosa. ¿Por qué? Me llamaba la atención este cruce entre, de alguna forma, algo que parece lejano, ¿no? Un abogado y un actor, ¿no? Son como cosas que, bueno, no se ve muy claramente. En cambio, este trabajo que está haciendo Sherman, que yo lo veo muy de lejos, ¿no? Redes sociales. Hay muchos abogados en teatro para desdoblados, ¿no? Sin duda, porque es un interés de la persona común. Sí, hay mucho abogado, también contador, claro. Mucha gente que de alguna manera también está como observando de que en cierta forma está limitado y condicionado por esa estructura que incluso le plantea el mismo guión. El otro día estaba hablando justamente con un abogado que me hablaba y las cosas que me decía de él, cómo se sentía, incluso utilizaba palabras técnicas de la abogacía para hablarme de él. Sí. Y él no podía, obviamente, verlo. No podía ver que de alguna manera él estaba accionando y viviendo su vida en función a esa profesión, a ese personaje, ¿no? Entonces estaba identificado con el rol, digamos. Claro. Exacto. Estaba muy, eso como le decimos, te morfó el personaje. Te come el personaje y vos no te das cuenta. Es como algo que a mí me parece que nos pasa a todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es más fácil verlo en el otro. Entonces, claro es como simple. A mí me pasó, por ejemplo, a mí me pasó con el tema del artista. Digamos, yo estaba totalmente convencido que era un artista y mi vida, mis acciones y todas mis decisiones tenían que ver con que yo era un artista. Entonces, desde mi relación y mi vínculo con la gente, trataba de entablar, digamos, enlaces y conexiones con artistas, porque ¿de qué voy a hablar? Sino porque si en realidad hay otros temas que no me interesan, y como no me interesan prefiero esquivarlos, ¿no? Y bueno, y sin embargo a mí me pasó en el 2013 que de alguna manera es donde pude empezar a ver cómo estaba condicionado yo
y cómo mi estilo de vida y mi forma de vida y mi proyecto y mi futuro tenía que ver con la vida que para mí era la vida de un artista, cuando comienzo de alguna manera este suicidio de la identidad o este momento en donde de alguna manera empezás a permear, a dejar, a darte cuenta que de alguna manera estás atrapado, bueno, a mí lo que me obligó, o de alguna manera lo que me surgió, es ir al opuesto. Ir al opuesto fue trabajar en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo último que yo me hubiera imaginado que iba a ser. Y fíjate, Sebas, que trabajo con la gente, comparto piso con la gente de mediación del Gobierno de la Ciudad. A ver si se enteran, chicos, que a Sebas le preguntaron si él era actor. O sea, esto es la prueba de que nadie ordena todo. O sea, claro, no existe, ¿entendés? Ahora estoy atando cabos. Es muy fuerte. Ayer a la noche que hablaba con Sherman haciendo la prueba del Skype, que no sirvió de mucho, vieron, ¿no? Esto de la improvisación. No, pero sirvió para hablar nosotros, sí. Claro, pero él me contaba esto de dónde estaba trabajando y no podía creer, o sea, es muy fuerte. Porque esa parte yo no la sabía. Yo quiero ir a una pausa, claro, porque rodeado de policías, rodeado de una estructura, aparte, bueno, mi padre, ya fallecido, militar. Entonces, para mí era lo último, yo artista, el militar, yo artista, claro, oveja negra de la familia, por así decirlo, quinto hijo, ya, viste, cuando ya estaba cansado, ya medio como que le daba lo mismo, pero para mí de alguna manera fue ir también a un opuesto, digamos, porque yo veía esa estructura militar, veía toda esa forma, y no, le escapé y me fui para el otro lado. Y fíjate hoy cómo la vida hoy me lleva de alguna manera a estar compartiendo un espacio que es justamente un lugar de una estructura no militar, pero de policía. Maneja el gobierno, el Ministerio de Justicia maneja todo lo que es la policía de la ciudad. Y en el momento que me voy al opuesto, digamos, a esta parte de la estructura y de la disciplina, puedo retomar a mi artista, digamos, pero con nuevos ingredientes, ¿no? Pude incorporarle todo lo que me dio todo este otro nuevo camino que estoy recorriendo. Pero sin embargo, hoy por hoy puedo no identificarme primero como artista y por el otro lado poder darme cuenta de que tenía un montón más de recursos del que tiene un artista. Que creo que el recurso que tiene un artista lo tienen absolutamente todos. No tiene que ver con el recurso, sino que justamente el artista lo que pasa es que tiene conexión con ese recurso y se queda abrazado a ese recurso y quiere vivir de eso toda su vida. Y ganar plata haciendo eso y vivir de eso. Entonces cuando empecé a darme cuenta de que en realidad ese era justamente mi gran inconveniente, que no me permitía poder disfrutar de esos momentos en donde uno siente que tiene el recurso, hoy puedo disfrutarlos porque no lo hago desde una condición lo que hago. Antes era eso o eso, hasta que de alguna manera empezaron a surgir nuevas cosas. Obviamente el proceso no fue nada fácil. Bueno, creo que de eso ya hemos hablado un montón, de todo lo que tiene que ver con la etapa en donde de alguna manera uno comienza se empieza a caer, digamos, como un castillo de naipes, todo lo que creíamos que éramos. Esa instancia para mí fue muy, muy dolorosa, inclusive en lo físico, pero sin embargo, viste, se me abrió una nueva perspectiva. Y esa nueva perspectiva es la que de alguna manera hoy me permite poder darme cuenta inmediatamente cuando estoy, digamos, atrapado, cosa que antes no podía ver. Por lo menos no dejo de tener, digamos, la sensación ni de equivocarme, ni de estar atrapado o condicionado y demás, pero por lo menos ahora tengo más recursos justamente para poder verlo. Tener una perspectiva que para mí, digamos, es más amplia que lo que era hace unos años. Yo los quiero invitar a hacer... acá, pero... Sí. vamos llegando, vamos saliendo, entrando, todo. Los quiero invitar a hacer una pausa
y al regreso me gustaría ver esto, justamente el personaje, capaz que aparece o no aparece ahí el tema de la improvisación. Le mando un saludo a María Teresa, que está ahí en el chat escribiendo. Por esta razón, ¿no? En esto que comentaba Sherman sobre el abogado, ¿no? Que al describirse a sí mismo utiliza la terminología de su profesión, y cómo esto que decía Sebas, ¿no? Lo comió el rol o se quedó como pegado al rol. Y esto que les planteo, ¿no? Que a todos nos pasa eso. Y cómo poder distinguir cuándo me quedo, a ver si lo puedo expresar, porque hay como dos instancias bien distintas. Una es el rol como público o el hacia afuera, y otra cosa es cuando eso está internalizado para la comunicación conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? Que me parece que es, porque bueno, públicamente a veces es complejo traspolar o implementar una improvisación, para ponerle el término, demasiado rupturista, ¿no? Porque bueno, por más que lo tenga como una posibilidad, tiene esto que ver con lo que el contexto devuelve como realidad-respuesta, que le llamamos, ¿no? Entonces voy a tener como un límite más. Ahora, internamente, eso para mí se vuelve un punto de observación mucho más interesante, porque en cómo armo la narrativa de lo que me cuento, que yo misma soy, pienso, siento, y cómo me describo, cómo me justifico, cómo toda esta cuestión de la comunicación interna, me gustaría entrar ahí, y lo dejo como propuesto. O sea, dejar de llevar esta herramienta hacia el afuera y ver qué podemos abrir de para el adentro. Y vamos con un poquito de música y volvemos.
Cabeza Hueca. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita así no te perdés ninguno de nuestros contenidos. También síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Y acá estamos nuevamente al aire, luego de haber escuchado un par de españolas. ¿Qué? Las dos españolas de fondo, ahí. Estamos de vuelta acá compartiendo con Sherman y con Sherman y con Sebastián y con Gabriel. Besos para Fuensanta, que está del otro lado del Océano Atlántico escuchándonos. Acá estoy con dos que durmieron en tu cama, en una de tus camas, Fuensanta. Eso suena raro dicho así. Los dos chicos estuvieron allá por Mallorca. Bueno, y está... Te volvió la luz, Fuensanta. Después contame, después mandame un mensajito que se nos cortó la luz la noche que pasé ahí. Tuvimos también una situación misteriosa que al día de hoy todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Así y que tuvieron que improvisar. Tuvimos que improvisar.
quedamos. Siempre traes problemitas, Sherman. ¿Vos te das cuenta? ¿Por qué? Por lo técnico. Todos temas. Claro, Lo saltan técnico, todos. Mirá, sí. sí, dice. Ahí puso. Le volvió la luz. Qué grande. Bueno, un beso grande, Fuen. Bueno, chicos, a ver, este programa 17 de la cuarta temporada de Cabeza Hueca, en un 19 de mayo de 2018, día 139 del año. No me va a escuchar, pero no importa. Hoy después le mando un saludito a Astrid Sanguinetti, mi coterránea, que vive allá en Buenos Aires. Este enlace con Sherman ocurrió, esto debió ser la presentación de Sherman, pero entramos tan accidentadamente a este episodio del día de hoy que bueno, la voy a hacer así. Ya había tenido yo resonancia con su aporte una vez que lo escuché y lo vi por ahí por las redes y sus publicaciones en Teatro para Desdoblados, que es como lo encuentran en Facebook, Teatro para Desdoblados. Y allá por el año, creo que 2015, fue que me crucé con su aporte por las redes y ya me resonó. Alguna vez estuvo participando en algún programa de Cabeza Hueca de aquellas épocas, 2016 creo que fue. Y bueno, al igual que el aporte de Úrsula y de Baltasar, que también están en esta movida del teatro, y bueno, con su enfoque cada uno y su forma de ralentizar y de expresar este arte que es la actuación, ya resonaba, ¿no? Y ahora en esta etapa en la que, bueno, quería esta mixtura de participación que se saliera de nuestros aportes, aparecieron por ahí, bueno, mis amigas las maestras, Mon y Ale, que en este episodio no salió la nota, finalmente. También, bueno, ha habido otros aportes por acá, por el camino. Y Sherman venía a mi cabeza por esto, ¿no? De los recursos y esto de la actuación, ¿no? Y como podemos distinguir, no hay que ser muy iluminado, que todos tenemos un personaje. Y hoy hablaban los chicos de esto de cuando a uno lo come el personaje, ¿no? A uno lo come o se queda pegado al rol. Y yo me he quedado pegada a Nair. A mí me ha comido mi propio personaje. ¿Quién yo soy? La historia que me cuento acerca de mí misma, mis estructuras, la estructura neurológica que soporta eso, ese guionista interno, como le puede llamar Sherman, ¿no? Entonces, bueno, quería utilizar un poco esto que anoche estuve conversando con Sherman sobre lo que él hace con esto que es la actuación, porque él, no sé si vos corregime, no es que está formando gente que se acerca a los talleres para volverse actor, sino que todo este recurso lo estás usando como con una mirada introspectiva de cada uno. Y esto es lo que me interesaba abordar en este bloque, esta mirada que no tiene que ver con actuar para el otro o en relación al contexto, sino en esta mirada interna, porque vos ubicás a ese observador vacío en un lugar interno en tu desarrollo, claro, en Teatro para Desdoblados. A ver, contanos un poquito cómo es. Claro, si fueran 7 planos, sería el plano 7 el observador vacío, el plano 6 el campo de las posibilidades, de todas las posibilidades, el plano 5 improvisación o lógica, el plano 4 el escenario, el programa, el personaje, el plano 3 el autor, la neurología, el plano 2 las emociones, los canales expresivos, los circuitos, y el plano 1 la biología y puntualmente el cuerpo. Entonces lo que planteo, digamos, es un trabajo de observación en diferentes planos, y lo que tiene que ver con el espectador en Teatro para Desdoblados no está sentado en una butaca afuera, sino que es el punto 7, que sería, digamos, el observador vacío, que es un aspecto que de alguna manera es propio, pero también es de todos, ¿sí? Que se conecta, digamos, con todos los diseños, digamos, con cada uno de las infinitas posibilidades. Entonces, lo que hago, digamos, es que todo, en principio,
te quiero recordar que el teatro es el reino del como sí. Que esto es muy importante, el como sí, porque esa frase, esa pequeña frase es la que te da el permiso de poder abordar, por ejemplo, en este caso, esta plantilla. El permiso que es clave para un actor, porque un actor para abordar un personaje tiene que primero permitírselo y, por ejemplo, no juzgarlo, que es lo primero que tiene que hacer, activar una observación neutra hacia ese personaje. Entonces, bueno, lo que planteo que de alguna manera este ojo observador, este observador que me trasciende, digamos, a mi personaje, ya nada más con tomar que no es crítico, ya es un montón. Ya es un montón. Es decir, activar, digamos, un observador interno que no que esté más allá, digamos, de lo que está bien y lo que está mal. Ya, ahí me rompes una enseñanza muy, muy profunda que tiene la sociedad, digamos, que es esto de la autocrítica, tema que hemos abordado en Cabeza Hueca no hace muchos programas atrás, porque nos enseñan a ser autocríticos y eso a veces lo transformamos en un juicio de valor acerca de nosotros mismos, para un lado o para el otro, soy muy malo o soy el mejor de todos, lo cual es igual, claro, ¿no? Pero esa vara, vara está en función, digamos, de tu diseño. Ahí está, ese punto quiero que abrieras. Entonces, esa para mí el gran cambio en que vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ir a un taller de teatro, de los que hay de millones de talleres de teatro? Que esta propuesta lo que te de alguna manera te está proponiendo es que esa observación que siempre el teatro planteó. Recordemos que teatro viene del griego antiguo, de la palabra del griego antiguo teatrón, que es lugar para observar, para contemplar. Eso, de ahí viene la palabra teatro, es decir, es un lugar de observación. Eso ya lo sabemos, no es ninguna novedad que el teatro es un lugar para observarnos. Pero ¿qué pasa? El tema es desde dónde nos observamos. El tema es desde dónde nos observamos, de cuál es el observador que tenés activo para esa observación. Entonces, ese observador siempre fue un observador crítico, porque siempre fue, digamos, desde el plano de los programas, por así decirlo, de la identidad, del plano 4. Entonces ahora ese observador vacío, ese darte cuenta que de alguna manera ese personaje es una creación ficticia del autor, no existe. No existe, lo que existe es el actor. O sea, vos anoche me planteabas en la conversación, y no sé si lo mencionaste hoy, porque con esta cosa tan accidentada, esta cosa del teatro como un montaje de personajes y donde vos trabajás en el sentido inverso, en el desmontaje del personaje. Exacto, siempre en teatro la palabra clave fue el montaje. Vamos a montar una obra, de alguna manera justamente es un diseño. Acá lo que trabajamos es desmontar ese diseño, porque ese diseño es de alguna manera el que te plantea lo que llamo la cuarta pared, que la cuarta pared tampoco es ninguna novedad porque es la pared que te separa del espectador, pero en este caso de ese observador vacío también es el límite, digamos, es la condición, es tu identidad, es digamos, es la que te condiciona si vos de alguna manera no dejás que filtre una nueva lógica. Más que nada todo esto, la gente que viene a Teatro para Desdoblados viene, es decir, la gente que se acerca a Teatro para Desdoblados es gente que de alguna manera también, como me pasó a mí en algún momento, siente que ya tu diseño particular ya te queda chico. Te queda chico por una cuestión de que sabes que hay mucho más y que de alguna manera lo estás percibiendo y no encontrás la manera de atravesarlo, ¿sí? Entonces lo que yo propongo es que no hay que atravesar nada, es que hay que dejarse atravesar. Entonces ahí es donde se plantea esto
de alguna manera permeabilizar las fronteras de esta cuarta pared, porque ese observador vacío, de alguna manera, que es el eje Y, quieras o no, si fuera agua, por ejemplo, imagínate como si fuera agua, llega un momento que la pared no da abasto, entonces se rompe el diseño. Entonces lo que propongo es ir sacando ladrillitos de la pared. Simplemente ese es el trabajo, sacar esos ladrillitos de la pared. Incluso trabajo con tema de Pink Floyd para trabajar todo lo que tiene que ver el trabajo corporal, que es buenísimo porque encima motiva mucho, porque aparecen también las imágenes del muro, de la pared, y bueno, y es eso, digamos, es un trabajo que tiene más que ver con desmontar, y en ese desmontar ahí es donde aparecen un montón de situaciones nuevas. Porque al desmontar el personaje ya está, el autor se quedó sin laburo. Entonces, lo que pasa es que ahí se te abren un montón de nuevas posibilidades. Por eso planteo como la improvisación una manera de acceder. Porque si querés desde el autor te va a plantear un guión. ¿No? Sería no de 3 a 4, sino siempre de 5 hacia 4. Sería la propuesta. La propuesta sería encontrarnos ahí en el 4, pero bajando del 54 y subiendo, porque después esa improvisación de alguna manera se transforma en un guión. Entonces encontrar el equilibrio entre la improvisación y el guión. ¿Sí? Que sería encontrar justamente que de alguna manera en el plano 4 se junten ambas lógicas. Para que de alguna manera el plano 4 se vuelva a funcionar al momento presente. ¿Y vos, Seba, cómo ves esto de la comunicación interna y este planteo que hace Germán u otro que quieras hacer sobre el punto de la no crítica o el no juicio de ese personaje? Llegó Nidia, chicos, está subiendo Nidia, se pudrió todo. Ya está. Llegó Nidia. Sí, bueno. Ya está, se pudrió todo, ahora sí. Ahora vamos a conocer la verdad. Básicamente lo que me venía recién cuando hablaba de en vez de montar, desmontar, me venía algo de lo tanto que hemos hablado, ¿no? Nada, también de esta filosofía de la deconstrucción. Me venía ese aspecto a mí, ¿sí? De deconstruir, no se trata de construir, sino de deconstruir, desmontar para volver a construir de nuevo. O sea, hay una construcción y una deconstrucción de algo, de un personaje, de un escenario, de lo que sea. Entonces, pero es en la deconstrucción que nos damos cuenta de cómo justamente está construido algo. O sea, y ahí en este aspecto de lo que es la comunicación interna es algo que nosotros podemos observar día a día. Estas cosas, estos diálogos que nosotros tenemos internamente, y que están como fijando circuitos, ¿sí?, de expresión de nuestro diseño, de nuestro personaje particular. Hay momentos que se refuerza un personaje, momentos en donde se arma otro, se monta otro, ¿no? Y las emociones están ahí jugando en esa red interna de comunicación, ¿sí? Como por ejemplo podemos, esto a través de los encuentros TUMI vamos viendo cómo el TUMI es un engrama neurológico, ¿sí? Y cómo nosotros nos apoyamos en determinados puntos ¿sí? Y cómo, por ejemplo, las emociones también están reforzando o no un personaje dentro de ese diálogo interno. Por ejemplo, no sé, un proceso de ira es un desborde del personaje, un proceso de tristeza, de duelo es una muerte, podríamos decir, de ese personaje. Después, no sé, la felicidad, la alegría, es un reforzamiento del personaje, de los circuitos que ya tiene, ¿sí? Si todo lo vemos desde ese lugar, lo vemos desde un lugar menos dramático, me parece, a todo lo que nos pasa internamente, porque generamos espacio entre
lo que nos sucede, ese personaje, y hay una desidentificación, hay más espacio para esto que me parece que Sherman lo denomina como la improvisación, ¿no? Como esa posibilidad de hacer enlaces nuevos. Si lo asociamos con un plano 5 en lógica, sería como el plano de las valencias, el plano de los enlaces, donde articulamos nuevos potenciales, donde elegimos seguir participando con el mismo personaje, donde decidimos hacer una adaptación o donde decidimos hacer una mutación, en términos de Evento 49 Uruguay, que estoy repasándolo, donde se habla de adaptación y mutación, ¿no? Cuando hay una adaptación y cuando hay una mutación. Y cuando hay una reestructuración total de esa identidad, que ya deja de ser lo que era, ¿sí? Bueno, no sé, son cosas que van ahí pasando en ese relato. Y cómo proyectamos también nuestra identidad. Eso también está puesto como un engrama. Como, por ejemplo, mi proyectar de diseño con... Bueno, a ver si ahí quedamos enganchados o no, ya no lo sé. Hola, Nidia. Bueno. La llamada con los chicos se cayó. Perfecto. Bueno, yo, hola y chao. Hola y chao, ya nos estamos yendo. Llegué Sí. muy tarde, después de una serie de accidentes para llegar acá, y veo que mis compañeros también estaban en la misma. Mucho accidente. Podés hablar al micrófono, te agradezco. Hola, esto es una radio, o pretende serlo. Bueno, Hola, Gabriel. convengamos que después de tanto lío, Hola. esto es un detalle, hola. Claro, pero estaría bueno igual que por lo menos del saludo de entrada y el de salida quedara. Como la entrada, la bienvenida y la despedida Y la despedida. salgan bien. Capaz que tendríamos que hacer otro programa con este tema, pues está bueno. Y ¿O no? O no. Con este tema o con otros O temas. con otro. Pero a mí el tema de la improvisación me parece un temazo. Sinceramente el abordaje que le dieron los chicos está lejos del abordaje que yo le doy a la improvisación, pero que también está bueno por cómo se encara. Coincido muchísimo con algunas situaciones de Sherman en cuanto a la improvisación como una cuestión del presente, y algunas otras cosas que se dijeron, pero bueno, nada, arriba. Muy bien. Bueno, que sea lo que sea, quedará ahí lo que quedó. Gracias a Silvia, a Teresa, a Fuensanta y a los que estuvieron, a Jessica. Muy bueno lo que mandó,
que lo compartí en el grupo de Cabeza Hueca, sobre la improvisación. Ahora fueron los dos, hacían los deberes, agarraron los teléfonos para buscar. Ya vi. La fotito esa la mandó Jessica. Y nada, bueno, será hasta la semana que viene o la otra, no sabemos. La semana que viene, en principio estamos. No faltamos otra vez. No sé, pregunto. No, en principio no. En principio estamos. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Chau.